Pues somos una bolsa de neuroquímicos. La gente que ha acompañado ya lo sabe, yo empiezo por ahí. El cuerpo humano es una máquina maravillosa y funciona con un montón de neuroquímica. Y esa neuroquímica va a depender de diferentes factores. También va a depender de la cantidad de horas de sueño. Vamos a ver que hay diferentes estudios que correlacionan también cuánto sueño duermo, incluso con la composición corporal, no solamente con el bienestar emocional también, y muchas otras reacciones metabólicas que están ocurriendo. Podemos sobrevivir mucho más tiempo sin comer que sin dormir. Esto lo ha dicho Verónica, podemos llegar a la muerte si no dormimos también. Entonces es muy importante decir cuál es la calidad del sueño que tengo, cómo lo intento mejorar, y esto no es, si estáis aquí es porque os interesa, tenéis un compromiso con vuestra salud. Vais a recibir muchísima información y lo que quiero que os quedéis al menos de mi presentación es por dónde voy a empezar. Si tengo un problema del sueño y no estoy durmiendo bien, ¿a qué me responsabilizo yo para empezar a cuidarme y a empezar a mejorar esa calidad del sueño? Hay diferentes cosas que podemos hacer, desde hemos dicho manejar la ansiedad, el estrés, una higiene del sueño donde Verónica ha presentado diferentes, pero también la alimentación. La alimentación es súper importante. Un ritmo circadiano es no solamente cómo estoy expuesta a la luz, el primer factor, el segundo es la alimentación, ¿sí? Es súper importante. Y el tercero, el descanso, ¿vale? Cómo manejo el estrés, ¿vale? ¿Qué es lo que nos hace dormir? El cerebro, las ganas de dormir vienen regulados por dos sistemas. El primero es la acumulación de adenosina, que es una sustancia que voy a ir acumulando a lo largo del día, ¿vale? Hay unos receptores aquí en el cerebro y la adenosina es la gris y se van poniendo. Conforme yo voy actuando a lo largo del día, voy creando adenosina y se va poniendo. Y eso me va entrando ganas de dormir. ¿Qué pasa? Cuando yo tomo cafeína, la cafeína va a bloquear el receptor de adenosina. Entonces voy a estar estimulado. Por eso Verónica ha dicho, el último café ella se los toma a las 4. Pues yo estoy recomendando a la hora de la comida es el último café. Porque si no voy a bloquear los receptores de adenosina y voy a estar excitado. ¿Sí? Lo comprendemos. Y el otro son los ritmos circadianos. ¿Vale? Esto es lo que... Sí, pues gracias, Mónica, te lo agradezco porque vengo un poquito resfriada. Así es mucho más fácil, me oís bien, ¿verdad? Disculpad las faltas ortográficas que hay, tuve que hacerla muy rápida esta presentación y ha sido un caos. La recibiréis bien, ¿vale? Con respirar. Vamos a intentar respetar un ritmo circadiano con la alimentación. Quiere decir que si yo tengo diferentes, y hay otra que se va a ver mucho mejor, tengo que ir muy rápido porque tenemos 10 minutos, esto ya lo hemos hecho, ¿sí? Vale, pues mira, vamos a respetar el orden de la presentación. A las 6 de la mañana, más o menos, y dependiendo de la luz que tengamos, ya la producción de melatonina se va a parar, ¿verdad? Dependiendo también cuántos lux tenemos, para que nuestro cerebro diga, hago ya la melatonina. Y vamos a tener una ventana de alimentación también que sería ideal que esté rica en aquellos alimentos que me van a dar el triptófano. Nos hemos quedado con la palabra de triptófano. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Verónica ha dicho un plátano. Proteínas también, un huevo, cositas así. Vamos a ir poco a poco, ¿vale? Pero necesito alimentos ricos en triptófano porque va a ser el precursor de la serotonina. Entonces, ahí tengo que respetar esa ventana de alimentación. Lo mismo a lo largo del día. Voy a tener luego una comida, una merienda y una cena. Y la cena, Verónica ha comentado, tampoco muy tarde, pero tampoco que yo me quede con ganas de comer. Y os voy a explicar un poquito más adelante cuáles serían los alimentos que tendría que llevar esa cena, ¿vale? Los ciclos del sueño ya los han hablado. Y hay una cosita solo que os quería comentar. Durante el sueño pasan muchas cosas, pero una de ellas es que se elimina la placa amiloide que está asociada al Alzheimer. Es que dormir también va a ser un mecanismo para la prevención de muchísimas enfermedades. Entonces tenemos que asegurarnos que tenemos un descanso reparador, que esa fase REM podemos estar también ahí para que todos los metabolitos, no solamente que el cuerpo se sane, sino que hay muchos metabolitos de desecho que se van a ir eliminando. ¿Vale?
hay muchos estudios actualmente que el sueño, las horas de sueño, tienen un impacto en la composición corporal. Que yo pierda más grasa va a depender también que yo tenga un sueño equilibrado. Y bueno, os he puesto un estudio aquí, tampoco me voy a detener mucho, pero los que dormían más de 8 horas, que son los circulitos blancos, están perdiendo más masa grasa. Entonces es muy interesante decir cómo estoy durmiendo. La falta de sueño también va a tener un impacto en dos hormonas que regulan el apetito y la saciedad, la grelina y la leptina también. Entonces es muy importante en ese aspecto. Perjudica el metabolismo de la glucosa. Vamos a tener mayor resistencia a la insulina con riesgo de tener una diabetes tipo 2 y nos hace mucho más impulsivos también, porque el cerebro, tenemos diferentes partes en el cerebro, hay una que es instintiva, primitiva, no pensante, asociada con el sistema límbico reptiliano, perdemos el autocontrol. Entonces, todo esto son estudios de ahí, está mucho más que corroborado todo esto. Esto es lo mismo que he venido a decir, pero que además va a tener un impacto en que vamos a perder masa muscular. Entonces, ya no solamente que perdamos más grasa, pero es que también vamos a perder masa muscular. ¿Cuántas horas deberíamos dormir? Lo que se recomienda, generalmente, que hay una variabilidad individual, por supuesto, y en el momento vital en el que estamos viviendo, porque nos están pasando cosas, ya se ha comentado, entre 7 y 8 horas. Luego, hay diferentes estudios que dicen que dormir más de 9 horas va a ser peor para la salud, pero hay una correlación inversa, es decir, es porque yo estoy enfermo que voy a dormir más, no es porque estoy durmiendo más que tengo peor salud, ¿vale? Normalmente cuando estamos enfermos lo que va a intentar el cuerpo es que dormamos más para que se produzcan todas aquellas reacciones para que el sistema inmunitario haga el trabajo que tiene que hacer, ¿vale? A veces lo podréis oír. Estrategias para dormir mejor. Hemos hablado de la luz, vamos a exponernos a la luz siempre que podamos, vamos a salir de casa si hace un buen día, estimulemos la glándula pineal también, vamos a exponernos. Luego el segundo pilar va a ser la alimentación y ahora vamos a entrar de lleno. Y cómo estoy manejando el estrés crónico. Una vida sin estrés no es posible. Vamos a tener momentos de estrés en nuestro día a día. Llego tarde, que tengo que hacer una presentación, que a mi hijo me han llamado del colegio, lo que sea. Yo estoy hablando del estrés crónico. ¿Cuáles son mis herramientas para gestionar que yo no esté constantemente enganchada o que tenga una ansiedad? ¿Sí? Pues la comida. Empezaremos con el desayuno, ¿vale? Entre 7 y 8, no más tarde de las 9. Aquí ya vamos a incluir alimentos, ¿veis? Ricos en proteínas, un carbohidrato completo, una grasita saludable. Son básicos. En el dossier creo que hemos puesto algunas recetas de cenas saludables también, porque os explicaré que la cena es muy importante incluir carbohidratos, porciones moderadas, pero un buen carbohidrato, una quinoa, por ejemplo, que tenga una carga glicémica bajita, pero es que va a estimular que el triptófano entre en el cerebro también. Ya os explicaré todo esto con un poquito más de detalle. El desayuno. Nos vamos luego a la comida. La comida, una ventana que sea entre las 12 y la 1. Yo entiendo que en España pues vamos a ir hasta las 2, las 3 muchas veces. Entonces, que no sea más tarde de las 2 sería lo ideal. Y ahí vamos a incluir sobre todo verduras, una proteína de calidad y otra vez una porción moderada de un carbohidrato que sea completo, integral, con una grasita saludable. Un tentempié, pues nos iríamos entre las 3 y las 5 otra vez. Claro, en España no sería el caso, aquí sí que lo es. Y vamos a incluir unos frutos secos con una fruta. Os explicaré. Lo que estamos buscando con estos grupos de alimentos son ciertos nutrientes ricos en magnesio, melatonina, también por ejemplo las cerezas, espinacas, a la hora de la comida. Todos estos grupos de alimentos tienen diferentes principios activos que va a permitir que nuestro cuerpo pueda producir toda esa neuroquímica, toda esa bolsa de neuroquímica en cada momento del día y sobre todo ir preparándose para la noche, para la producción de melatonina y que el triptófano entre al cerebro. Y luego la cena, que os he puesto entre las 7 y las 8, no más tarde de las 9, sería lo ideal. Así no tenemos que hacer ese resoplón que lo ha llamado Verónica, que sería lo más ideal, porque
hacemos un reposo digestivo también y sería, bueno, muchísimas otras cosas que van a activarse. ¿Vale? Esto sería un poquito. ¿Okay? Aquí os he puesto algunas fotos, ¿vale? Porque pienso que el visual es mucho más fácil. Es decir, yo lo que os recomendaría a aquellas personas que no están incluyendo una fuente de proteína en su desayuno, que empiecen a incluirla ya. Sencillo. Un huevo cocidito, un poquito de jamón dulce, que soy vegetariana y que, bueno, pues vamos a poner un poquito de hummus, un poco de tahini, ¿sí? Que vamos a intentar poner toda esa... y aquí por el... Mirad, apetece desayunarlo, ¿no? Es que empecemos a quitarnos todas esas ideas de que un desayuno saludable, nutritivo, requiere demasiado tiempo y que no voy a tener placer. Es que con esto alguien se pone aquí un poquito de queso vegano, con un pan completo rico en semillas, un poquito de tomate y un poquito de albahaca, y ya lo tenemos. Y ahí le estamos haciendo un bien tremendo a nuestro cuerpo. Nos estamos queriendo. ¿Sí? ¿Tenemos el desayuno ya? Perfecto. Nos vamos a la comida. ¿Lo tenemos acá? Aquí. Vale. Otro aminoácido súper importante, la glicina. No os voy a explicar todo lo que hace, pero ¿dónde lo vamos a encontrar otra vez? En fuentes de proteína. Sí, entonces, ¿qué vamos a incluir en la comida? O tanto legumbres como carne, pescado, lo necesitamos. Entonces, una alimentación variada es súper importante porque me va a dar diferentes tipos de nutrientes que mi cuerpo necesita. ¿Vale? Podemos utilizar, está muy de moda el caldo de huesos, hacer caldos de huesos también, ¿sí? Y entonces eso siempre puede empezar con un chupito de caldo de huesos, tanto a la comida como a la cena, ¿vale? Y el café es un estimulante. Intentemos ser conscientes de ello y tomarnos el último café con la comida. Claro, mucha gente lo va a ver como un esfuerzo tremendo porque esta sociedad nos invita a estar produciendo horarios de trabajo muy tarde, luego tenemos a los niños, estamos agotados y cansados, tenemos que seguir trabajando. Y la tendencia natural es decir, es que necesito otro café. Cuando en verdad, ¿qué es lo que necesito? Necesito tomar decisiones para planificar mi día de manera diferente que me permita tener ese descanso que luego al día siguiente voy a poder operar y trabajar mucho mejor. Porque si no estoy en un círculo vicioso. Y muchas veces lo que tengo que tomar es planificarme mi vida y decir qué decisiones tengo que tomar en este momento vital para mejorar mi salud. ¿Sí? Más que tirar todo el rato de un café o de un excitante. Muchas, incluso permitirme, a veces yo a la menopausia la llamo la etapa menopower. Yo llevo 4 años en menopausia. Y es una menopower, pero la capacidad de adaptarnos a cada momento vital de la vida es súper importante. Es decir, ¿qué tengo que cambiar en mi vida para adaptarme a este momento? Esto no es un castigo del universo. Esto es simplemente que estamos evolucionando en la vida y tengo que tomar decisiones. ¿Qué tengo que cambiar para cuidarme? ¿Sí? Pues ya cambio el desayuno. Ya cambio y pongo más alimentos saludables en mi plato. ¿Sí? La cena, carbohidrato. Han sido demonizados. ¡Qué malos los carbohidratos! Claro, si hablamos de carbohidratos tipo azúcar blanco, pasta blanca, pan blanco, sí, por supuesto. Pero hay carbohidratos maravillosos, integrales, de una carga glicémica bajita, con un montón de minerales también. Estos me interesan porque el carbohidrato va a optimizar, os he hablado de las 2 hormonas que regulan la saciedad y el apetito. La leptina me va a saciar y ese carbohidrato por la noche, una porción moderada, va a hacer que yo no tenga hambre. ¿Sí? Además, va a optimizar que el triptófano entre dentro del cerebro y voy a producir esa serotonina que es la precursora de la melatonina que me va a permitir dormir también y reduce el cortisol. El cortisol es muy importante por la mañana, me despierto, tengo cortisol, me pone el día, pero a lo largo del día tiene que ir bajando. Lo que pasa es que si yo sigo tomando excitantes y me sigo preocupando y no soy capaz de gestionar un estrés o una ansiedad, ese cortisol se dispara otra vez. ¿Vale?
la leptina, bueno, sí, os lo voy a decir todo. Ahora ya paro, el estrés. Vale, ¿dónde voy a encontrar tritrófano? Pero esto lo tienen en sí, vale. Pues bueno, lo tengo que dejar aquí, pero ya veis. El magnesio, la melatonina, evitar todos estos alimentos que son excitantes. Vale, os hemos puesto recetas, infusiones y plantas muy interesantes. Voy a empezar a sustituir este café y me voy a ir por un rooibos, por ejemplo. ¿Vale? Y por la noche pues infusiones de valeriana o pasiflora. Y luego algunos consejos que ya hemos hablado también, desde la respiración, la meditación que os ha hecho Verónica, el entorno para dormir mejor también. Cuidado con hacer ejercicio muy intenso antes de ir a dormir, es un excitante, mejor yoga y respiración. Luego, llevar un diario, apuntar lo que nos preocupa, practicar la gratitud, que agradezco antes de dormir, también nos pone en otro estado, y desconectar para dormir. Ya está. Pero por no comernos el café ni la pausa ni descansar, ahora vamos a hacer algunas preguntas para Nuria y para Juliana. Si Juliana quiere, dejo aquí la presentación, si quiere volver sobre los alimentos o si hay dudas más específicas, puedes volver, que te hemos cortado mucho. A ver, yo sí tengo una duda. Mira, me ha parecido muy interesante lo de la comida, todos sabemos lo que hay que comer, todo me gusta, todo lo que ha salido me encanta. Lo que pasa es que no sale lo que me encanta. O sea, no veo el colacao, no veo un pollo, no veo aquello que de verdad cuando estamos nerviosillos o cuando es que nos gusta. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué sabemos lo que hay que hacer, pero sin embargo nos cuesta mucho dar ese paso? Siempre estamos diciendo, desde el lunes lo hago, yo prometo que lo voy a hacer. Pero luego, por lo que sea, pues cuando tú quieres hacer algo, sí, cuando tú quieres hacer algo y no lo puedes hacer, te estás protegiendo. Siempre del estado emocional que te sugiere la tarea o que te sugiere la etiqueta que te vas a poner porque te dices, lo voy a hacer y no lo hago, ¿cómo me siento mal? Fatal. Aquí consiste en tener un compromiso con tu salud y quien va a decidir eso es una que es muy sabia y que te quiere el bien. Te tienes que conectar con eso. Y ahora, tenemos que aprender a decirnos no a nosotras mismas. Es una asignatura pendiente para muchísima gente. ¿Cómo nos decimos no? De una manera amable, cariñosa. Igual que si a un niño le ves que está comiendo alguna otra, dices, cariñoso, que te gusta mucho, ¿verdad? Mañana vas a hacer más, pero ahora te voy a dar algo que te gusta de verdad. Es esa la que te va a cuidar, es esa la que va a decidir por ti. ¿Qué pasa? Que si yo dejo a la otra, va a buscar placer. Placer es el sistema de recompensa cerebral y hay una adicción. Vamos a tener un pequeño síndrome de abstinencia, pero nos vamos a acompañar muy bien. Y nos vamos a focalizar en los valores. ¿Qué es importante para mí en este momento vital? Cuidarme. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Cómo quiero ir avanzando a lo largo de mi vida? Y a veces necesitamos ayuda de un profesional. Yo recibo personas, Nuria recibe personas, porque nos hemos desconectado y estamos anestesiándonos en esta sociedad que nos invita a todo una happy trasí, todo inminente, y tengo que... Pues no. Es un plan. Es que no está bien. Yo escucho a mucha gente, pues sí, queremos hacerlo, sabemos qué es lo que es bueno, pero por lo que sea, pues no sé, para que no al final es un hábito. Creo que hay que, para convertir un hábito hay que repetirlo durante más de... Hay un clic. 3 semanas. Es un hábito. Y conectarte por qué persona te quieres convertir. Soy una persona que tiene un estilo de vida saludable, activo, que sabe cuidarse, que me sé comer un croissant un día y al día siguiente tengo el compromiso de tener un estilo de vida. Es un cambio de identidad también, una parte, no vamos a cambiar completamente, pero soy una persona que no se da placer constantemente con chocolate, soy una persona que gestiona el estrés y la ansiedad no solamente con comida, no me como mis emociones, y empiezo a trabajar eso adquiriendo otras herramientas. Y es un proceso. No es fácil, ¿eh? No es fácil, pero el hecho de que no sea fácil no quiere decir que la satisfacción personal que vamos a tener va a ser tremenda. A veces el camino que nos conviene es cuesta arriba. Ese es el camino que nos conviene, ese es el que me da satisfacción personal. Ese camino que ahora veo como cuesta arriba, porque voy campamento base número 1, luego campamento base número 2. No hace falta que... Pero es un proceso, para eso están los profesionales, para ayudaros a conseguirlo, por supuesto. ¿Sí?
para ser abogado del diablo un poquito, pero está muy bien, es muy saludable lo que dice un poco, ¿no? Porque el veneno está en la dosis, ese hábito de poder obtener un pequeño placer a las 10 de la noche, cuando uno no tiene que hacer esfuerzo, ese momento del día para relajarse y demás, me parece que es un hábito muy saludable, y eso también puede estimular el circuito del placer que se activa durante el sueño y que procura un sueño de mejor calidad también, así que todo en su justa medida me parece que es una buena cosa también. Una porción moderada de un chocolate al 85%, con unas nueces. Sí. Sí, pues me estoy cuidando, pero no me tomo la tableta entera. Yo simplemente has hablado de algunos carbohidratos que por la noche podrían ser saludables. En concreto, ¿en qué alimentos, qué carbohidratos y en qué alimentos no Sí, podríamos mira, encontrar? pues tenemos, por ejemplo, una quinoa. Una quinoa que es un pseudo cereal, entonces la carga glicémica es un poquito más bajita. Todo lo que es... Sí, por ejemplo, mira, este lleva la quinoa. Luego todo lo que sean cereales integrales, por ejemplo, un arroz completo también. Todo lo que lleva la fibra ya de por sí, la carga glicémica va a ser más bajita. Y porciones moderadas, no estoy hablando de un plato de pasta. Estoy hablando sobre todo que haya una proteína de fácil digestión, un pescadito, una tortillita francesa. Sí, mira, todos estos también. La carne, a ver, el lechal, un cordero y todo esto es que para digerirlo pues no es interesante. ¿Sí? Cositas sencillas. Pero serían... No, hay muchos más, todo lo que son legumbres también de fácil digestión, todo lo que sea una patata, un boniato, que hemos preparado el día antes, que hemos enfriado en la nevera para que ese almidón se convierta en un almidón resistente, una fibra prebiótica, y la como al día siguiente, pero una porción moderada. Si hablamos con las manos, es lo que me cabe aquí en el cuenco. Porción de verduras, lo que me cabe en los dos, una porción de proteína. No hace falta complicarse mucho la vida, más de lo bueno. Yo siempre digo, más de lo bueno. ¿Sí? ¿Pasta completa, por ejemplo, también? Pasta completa, hoy en día tenemos pasta de trigo sarraceno, que es muy interesante, de concha, todos estos nos interesan. Un comentario. Yo le digo mucho a mis pacientes, bueno, yo soy geriatra, luego ya hablaré, que ellos no lo van a ver, pero en 30 años habrá etiquetas con algunos productos que los criminalicen. Es porque en la industria del azúcar, etcétera, pues ha venido En mucho. México ya está pasando, en algunos países. Bueno, Colacao, es que en Colacao te venden anuncios súper chulos, que la canción de Colacao me encanta, pero también con alegría, con familia, hay un tema educacional ahí también. Hay que salir de Matrix. Tampoco es un veneno vaporoso, ¿no? O sea, mucha dosis, perdón, no es comparar otros venenos, pero bueno. Hay que saber eso. Oye, yo os propongo que vayamos a bloquear el receptor de adenosina con cafeína. Vamos a tomar la cafeína. Está preparada. ¿Alguna pregunta más para Nuria también, que ha hecho la...? Sí. Yo quería preguntar, tiene que ver con nutrición, pero bueno, en relación con el sueño, es que se habla muchísimo ahora del ayuno intermitente. Sí, tenía un slide que la he quitado y tienes toda la razón. Va a depender, va a depender. Va a depender un poquito porque si estamos en el control y en la escasez y todo, no nos va a permitir, pero sí que hay estudios que en algunos casos, bien controlado y bien hecho, puede facilitar la calidad del sueño. Pero es muy individual. Yo lo llamo ayuno intermitente consciente e individualizado. No está indicado para todo el mundo. ¿Puedo agregar algo? Ahí me parece una diferencia entre No se oye. y dieta con ventana alimentaria restringida. Entonces, igual se escucha. Es que en este lado. Por este lado, sí. Nosotros, el ayuno intermitente me parece que tiene una característica diferente a definir una ventana alimentaria que iría más en el sentido de tener un ritmo circadiano constante, ¿sí? Entonces, en el sentido de yo inicio mi ingesta a las 10 de la mañana y la termino a las 20, con cierta flexibilidad, si me acuesto más tarde, introducir una proteína, etcétera, pero hay un intervalo. Y eso se está usando también en protocolos en trastorno bipolar, por ejemplo. De qué manera la estabilidad del ritmo nutricional en este sentido puede estar Sí, es muy interesante. Sí. pero es distinto, me parece, ayuno intermitente que
ventana Sí, la ventana alimentaria es muy importante. ¿Qué es lo que comemos y cuándo empezamos a comerlo? Respetar el ritmo circadiano es súper importante. ¿Y con qué rompo el ayuno? También, por supuesto. Entonces, sí. Bueno, ahora sí Gracias. tenemos que irnos al café y ya.